Bienvenidos, almas curiosas, a El Relator Oscuro. Hoy nos adentraremos en las sombras de una nación milenaria, un lugar de contrastes, de luces de neón y de oscuridades profundas e inexploradas. A menudo, cuando pensamos en los grandes monstruos de la historia criminal, nuestras mentes viajan a Occidente. Pero el mal no conoce fronteras. El mal es una moneda universal. Y hoy vamos a examinar el altísimo precio que pagaron cientos de víctimas inocentes en China. Les traigo las crónicas de 5 figuras que encarnan el terror en su forma más pura. Hombres cuyas acciones no solo arrebataron vidas, sino que destrozaron la sensación de seguridad de comunidades enteras. ¿Qué impulsa a un hombre a convertirse en un monstruo? Es la pobreza, el resentimiento, una sed de poder que ninguna cantidad de dinero podría comprar. Pónganse cómodos si es que pueden. Apaguen las luces y acompáñenme en este viaje a las tinieblas. Y si valoran el coraje de mirar al abismo, demuéstrenlo con un like y suscribiéndose al canal. Créanme, el valor de lo que están a punto de escuchar supera cualquier ficción. Empezamos con un hombre que no mataba por un motivo claro, sino por el simple y aterrador placer de hacerlo. Un hombre conocido como el monstruo asesino. Nuestro primer relato nos lleva a las zonas rurales del centro de China, a principios del nuevo milenio. Entre 1999 y 2003, un terror sin nombre se movía al amparo de la noche. Era una sombra que se deslizaba en los hogares más humildes, un fantasma que dejaba tras de sí un rastro de sangre y desolación. Su nombre era Yang Xinghai. Nacido en 1968 en una familia de campesinos pobres en la provincia de Henan, la vida de Yang nunca fue fácil. Desde joven mostró una inteligencia aguda, pero una aversión total a la honestidad y al trabajo duro. Abandonó la escuela en 1988 y desde entonces se convirtió en un fantasma, un trabajador itinerante que vagaba de provincia en provincia sin dejar rastro, sin echar raíces. Su única ambición parecía ser la de sobrevivir con el mínimo esfuerzo, una vida de pequeños hurtos que, con el tiempo, se convertiría en una fuente de ganancia manchada de sangre. Sus primeros roces serios con la ley no fueron por asesinato, sino por robo y violación. Fue condenado a campos de trabajo forzado, pero estos castigos no hicieron más que avivar las llamas de su resentimiento. Para Yang, la sociedad le había fallado. Le había negado la oportunidad de una vida digna, de tener su propio dinero, su propia respetabilidad. En su mente retorcida, el mundo le debía algo, y había decidido cobrar esa deuda con la moneda más cara de todas, la vida humana. El modus operandi de Yang Xinghai era de una brutalidad escalofriante y una eficiencia aterradora. Viajaba en bicicleta, vestido con ropas nuevas y de buena calidad para no levantar sospechas. Era un lobo con piel de cordero. Su método consistía en elegir casas de agricultores en zonas aisladas, familias enteras que dormían, ajenas al horror que se cernía sobre ellas. Yang esperaba hasta las profundidades de la noche. Forzaba la entrada con una precisión silenciosa y una vez dentro se convertía en una fuerza de la naturaleza. Armado, con lo que encontrara en la propia granja de sus víctimas, un martillo, un hacha, una pala, desataba una violencia sin límites. Su objetivo no era solo robar, el robo era un pretexto, una excusa. La verdadera ganancia para él era otra. Cosa entraba en la habitación principal y sistemáticamente atacaba a cada miembro de la familia mientras dormían. No hacía distinción entre hombres, mujeres o niños. Bebés en sus cunas, ancianos en sus camas, todos eran iguales ante su furia. Los golpeaba en la cabeza con una fuerza descomunal, asegurándose de que no hubiera testigos, de que nadie pudiera identificarlo. El silencio de la noche rural era su cómplice. Después de la masacre, la escena se volvía aún más macabra. Yang se tomaba su tiempo. A menudo violaba a las mujeres, vivas o muertas, y luego procedía al robo. Pero lo que robaba era en la mayoría de los casos insignificante. Unos pocos yuanes, algo de comida, ropa. El dinero que obtenía era una miseria.
una cantidad ridícula si se compara con el costo de las vidas que acababa de cegar. Esto desconcertó a la policía durante años. No era un ladrón común. El verdadero botín para Yang era el acto en sí, la dominación total, el poder absoluto sobre la vida y la muerte. Imaginen el terror. Una familia se va a dormir después de un largo día de trabajo en el campo, con la esperanza de un futuro mejor, de ahorrar algo de dinero para la educación de sus hijos. Y en mitad de la noche, sin previo aviso, el infierno se desata en su propio hogar. No hay gritos que alerten a los vecinos, solo el sonido sordo de los golpes y el silencio que viene después. Al día siguiente, los vecinos encontraban escenas que parecían sacadas de una película de terror. Familias enteras aniquiladas. En una ocasión en la provincia de Anhui, asesinó a una familia de 5 personas. El padre, la madre embarazada y sus 2 hijos pequeños. El 5º miembro era el feto. La investigación fue un caos durante mucho tiempo. China es un país inmenso, y la falta de comunicación entre las distintas jurisdicciones provinciales jugó a favor de Yang. Cometía un crimen en Henan, y antes de que la policía local pudiera empezar a conectar los puntos, él ya estaba a cientos de kilómetros en Shandong o Anhui, preparando su próximo golpe. No tenía un patrón geográfico fijo, solo un tipo de víctima, los más vulnerables. La policía acuñó un término para este asesino fantasma, el monstruo cabeza de martillo. Las descripciones eran vagas, un hombre alto, delgado, que parecía inteligente. Pero en un país de más de 1.000 millones de personas, esa descripción era inútil. Se ofrecieron recompensas por cualquier información, pero el miedo era más fuerte que la promesa de dinero. La gente en las zonas rurales comenzó a atrancar sus puertas, a dormir con herramientas de labranza junto a sus camas. La paranoia era total. El gran avance llegó por pura casualidad, como suele ocurrir en estos casos. En noviembre de 2003, Yang actuaba de forma sospechosa en un mercado de la ciudad de Kangshou, en la provincia de Hebei. Una patrulla de rutina lo detuvo para un interrogatorio. Yang se mostró nervioso. Durante el registro, encontraron su bicicleta, su ropa de buena calidad y su ADN. La policía china había estado construyendo lentamente una base de datos de ADN a partir de las escenas del crimen. Cuando introdujeron la muestra de Yang en el sistema, la máquina se volvió loca. Coincidía con el ADN encontrado en docenas de escenas del crimen a lo largo de 4 provincias. El monstruo, el fantasma que había aterrorizado el corazón de China durante 4 años, finalmente tenía un rostro y un nombre. Durante su interrogatorio, Yang Xinghai se mostró frío, distante y sorprendentemente elocuente. Confesó todo con una calma escalofriante. Admitió 67 asesinatos y 23 violaciones. Cuando le preguntaron por qué, su respuesta heló la sangre de los investigadores. Dijo: «Cuando mataba gente, sentía un impulso. Me inspiraba a matar más. No me importa si merecían vivir o no. No es mi preocupación. No tengo ningún deseo de ser parte de la sociedad. La sociedad no es mi preocupación». Para Yang, la vida humana no tenía valor intrínseco. Eran objetos, herramientas para su gratificación. El resentimiento que sentía por un desengaño amoroso en su juventud y sus fracasos económicos se había transformado en un odio nihilista hacia toda la humanidad. Matar era su venganza, su forma de demostrar que, aunque no tenía dinero ni estatus, podía ejercer el poder supremo. El juicio fue rápido. El 1 de febrero de 2004, Yang Xinghai fue declarado culpable de 67 asesinatos y condenado a muerte. Menos de 2 semanas después, fue ejecutado con un disparo en la nuca. El monstruo errante había sido detenido, pero las cicatrices que dejó en el alma de China rural perduran hasta el día de hoy. El precio de su libertad fue incalculable, no en yuanes, sino en vidas, en miedo y en la inocencia perdida de toda una generación. Hay crímenes que desafían la comprensión humana, actos tan depravados que nos obligan a cuestionar la propia naturaleza de la existencia. Nuestra segunda historia es una de esas.
nos transporta a un pequeño y aislado pueblo en el condado de Shangluo, provincia de Shaanxi, en la década de 1980. Es la historia de Long Ximin y de un descubrimiento tan macabro que marcó un antes y un después en la criminología china. Long Ximin, nacido en 1941, era una figura extraña en su comunidad. Descrito como un hombre pequeño, introvertido pero sorprendentemente fuerte, era conocido por su inteligencia y por ser un ávido lector. Sin embargo, detrás de esa fachada de tranquilidad se escondía un pasado problemático. Había sido enviado a un campo de reeducación en su juventud por un crimen que, según los rumores, era mucho más grave de lo que se admitió oficialmente. Cuando regresó, se casó con Yan Shuxia, una mujer con discapacidad mental que se convertiría en su cómplice, silenciosa. La pareja vivía en la pobreza, en una casa destartalada a las afueras del pueblo. La falta de dinero era una constante en sus vidas, una fuente de frustración que parecía alimentar la oscuridad que crecía en el interior de Long. Él se sentía superior a los demás campesinos, más inteligente, y creía que la vida le había negado la riqueza y el respeto que merecía. Esta amargura se convertiría en el catalizador de una serie de horrores inimaginables. Todo comenzó a desvelarse en mayo de 1985. Un granjero llamado Du Changlin desapareció. Había salido de casa para ir al mercado y nunca regresó. Su familia lo buscó desesperadamente. Un par de semanas después, otro hombre desapareció, y luego otro. Un patrón comenzó a emerger. Hombres que iban al mercado o a la oficina de correos y se desvanecían sin dejar rastro. La comunidad, antes tranquila, se vio presa del pánico. ¿Era una banda de secuestradores? ¿Un espíritu maligno de las montañas? La investigación policial estaba estancada hasta que un familiar de una de las víctimas encontró una pista crucial. Descubrió una nota de IOU, un pagaré, en la casa de su pariente desaparecido. La nota estaba firmada por Long Ximin. Esto era extraño. Long era conocido por ser pobre. ¿Cómo podía estar prestando dinero? O más probablemente, ¿por qué su pariente le debería dinero a él? Con esta pieza de información, la policía fue a la casa de Long Ximin el 29 de mayo de 1985. Lo que encontraron al principio no fue concluyente. La casa estaba sucia y desordenada, pero no había signos evidentes de violencia. Interrogaron a Long, quien negó fríamente conocer a los desaparecidos. Pero los oficiales notaron algo: un olor nauseabundo y penetrante que emanaba del patio trasero. Decidieron excavar, y fue entonces cuando el velo de la normalidad se rasgó para revelar el infierno que se escondía debajo. A pocos centímetros bajo la tierra, encontraron el primer cuerpo, y luego otro, y otro. Era una fosa común. La policía siguió cavando y encontró 3 fosas. Una de ellas, un pozo de vegetales, contenía un amasijo de cuerpos desnudos, atados con cuerdas. Cuerpos de hombres, mujeres y niños. La escena era tan espantosa que algunos de los policías más veteranos vomitaron. En total, desenterraron 48 cuerpos. La casa de Long Ximin, esa humilde y ruinosa morada, era en realidad una trampa mortal. Su modus operandi era diabólicamente simple. Long merodeaba por los mercados y las estaciones de tren, buscando a personas que viajaban solas o que parecían vulnerables. Se acercaba a ellas con una oferta tentadora: un trabajo bien remunerado, la venta de algún producto a buen precio, o simplemente les pedía ayuda para llevar algo a su casa. La promesa de una ganancia fácil era el cebo. Una vez que las víctimas llegaban a su casa, la trampa se cerraba. Long, a pesar de su pequeña estatura, las reducía con una fuerza sorprendente. A veces, su esposa Yan Shuxia ayudaba, distrayéndolos o sujetándolos. Una vez sometidos, los asesinaba, generalmente por estrangulamiento o con un golpe en la cabeza. Pero el horror no terminaba ahí. Lo que hacía Long Ximin después lo distingue de muchos otros asesinos. No solo mataba por el poco dinero o las escasas pertenencias que pudiera robarles a sus víctimas. Los informes de la época, aunque censurados, sugieren un motivo mucho más oscuro.
Se rumoreaba que Long practicaba el canibalismo, que él y su esposa consumían partes de sus víctimas. La casa era una despensa macabra. Además, Long clasificaba meticulosamente las pertenencias de los muertos. Ropa, relojes, documentos, todo era guardado. Incluso cortaba el cabello de las mujeres para venderlo. Para él, nada se desperdiciaba. Cada víctima era un recurso, una fuente de pequeños ingresos. La vida humana había perdido todo su valor, reducida a la suma de sus partes vendibles. El descubrimiento de los 48 cuerpos conmocionó a toda China. La noticia se extendió como la pólvora, a pesar de los intentos del gobierno por controlar la información. ¿Cómo pudo un hombre cometer tantos asesinatos durante 2 años sin que nadie se diera cuenta? La respuesta radica en la naturaleza de sus víctimas. Muchos eran trabajadores migrantes, personas sin lazos fuertes en la comunidad, cuya desaparición no sería notada de inmediato. Long Chi-min explotó su anonimato. Durante el juicio, Long se mantuvo desafiante. No mostró remordimiento alguno. Admitió los crímenes como si estuviera hablando del clima. Su esposa, Jan Shuxia, debido a su discapacidad mental, fue vista más como una herramienta que como una conspiradora activa, aunque su complicidad era innegable. La sentencia fue inevitable. El 20 de septiembre de 1985, Long Chi-min y Jan Shuxia fueron condenados a muerte. Fueron ejecutados públicamente poco después, un intento de las autoridades por calmar la furia y el miedo de la población. El caso de Long Chi-min obligó a China a reconsiderar sus métodos de investigación policial y la forma en que registraba a su población flotante de trabajadores. El banquete del diablo había terminado, pero el recuerdo de esos 48 cuerpos, desenterrados de un patio trasero en un pueblo olvidado, sirve como un recordatorio eterno de que los monstruos más terribles no siempre acechan en castillos góticos, sino a veces en la casa de al lado, detrás de una sonrisa tranquila y la promesa de una vida mejor. El costo de la confianza nunca había sido tan alto. Estamos a mitad de nuestro oscuro recorrido. 2 monstruos desenmascarados y aún nos quedan 3. Cada historia es más perturbadora que la anterior. ¿Cuál de los casos les ha impactado más hasta ahora? Déjenme su opinión en los comentarios. Y si este viaje a las profundidades del alma humana les parece valioso, no olviden suscribirse y activar la campana. Lo que viene a continuación pondrá a prueba su entereza. Nuestra tercera crónica trata sobre un hombre que declaró la guerra a la sociedad. Un hombre entrenado para ser disciplinado y preciso, que aplicó esas habilidades para convertirse en uno de los criminales más temidos y eficientes de la historia moderna de China. Su nombre es Bai Baoshan, y su historia es la de un soldado que cambió de bando. Nacido en 1958 en Beijing, la vida de Bai Baoshan estuvo marcada por la contradicción. Era inteligente, metódico, y poseía una calma glacial que impresionaba a quienes lo conocían. En su juventud, trabajó en una planta siderúrgica, un entorno de fuego y disciplina. Pero bajo esa superficie de normalidad, bullía un profundo resentimiento y una ambición desmedida. Bai quería dinero, poder y respeto, y sentía que el camino honesto era demasiado lento y humillante. Su carrera criminal comenzó con robos menores, pero su precisión y audacia ya eran evidentes. En 1983 fue condenado a 14 años de prisión por robo a mano armada y asalto. Fue en la prisión de Xinjiang, un lugar duro y remoto, donde Bai Baoshan se forjó como el monstruo que llegaría a ser. No se doblegó ante el sistema, lo estudió. Aprendió de otros criminales, observó las debilidades de la autoridad y, lo más importante, su odio hacia la policía y el Estado se solidificó hasta convertirse en un pilar de su existencia. Prisión. Cometió sus 2 primeros asesinatos. Mató a 2 compañeros de celda que lo habían ofendido. Lo hizo de una manera tan calculada y sigilosa que logró convencer a las autoridades de que las muertes fueron accidentales o resultado de enfermedades. Este fue su campo de entrenamiento.
se dio cuenta de que podía matar y salirse con la suya. Esta ganancia de confianza fue crucial. En 1996, Bai fue liberado antes de tiempo por buen comportamiento. Una ironía cruel. Regresó a Beijing, pero descubrió que el mundo no lo estaba esperando con los brazos abiertos. Como exconvicto, le resultó imposible conseguir un trabajo estable o registrarse como residente. La sociedad que lo había encarcelado ahora lo rechazaba. Para Bai, esto fue la declaración de guerra final. Si la sociedad no le daba un lugar, él tomaría lo que quisiera por la fuerza. Y su objetivo principal era el dinero, pero no para vivir una vida de lujos, sino como una herramienta para financiar su guerra personal. Lo primero que necesitaba eran armas, y Bai sabía exactamente dónde conseguirlas. En marzo de 1996, atacó a un centinela en una central eléctrica de Beijing, hiriéndolo gravemente y robándole su rifle semiautomático. Con un arma en su poder, Bai Baoshan se transformó. Ya no era un simple exconvicto, era un depredador urbano. Comenzó una serie de robos audaces y violentos. A diferencia de otros criminales, Bai era un estratega. Planificaba sus atracos con precisión militar. Estudiaba las rutas de escape, los horarios de la policía y la psicología de sus víctimas. No dejaba nada al azar. Su calma durante los asaltos era legendaria. Podía disparar a matar sin que le temblara el pulso. Su audacia alcanzó un nuevo nivel cuando reclutó a un cómplice, Wu Ximing. Juntos se embarcaron en una odisea criminal que se extendió desde Hebei hasta la lejana Xinjiang, la región donde Bai había estado encarcelado. Su objetivo era claro: robar armas y dinero y eliminar a cualquiera que se interpusiera en su camino. En Xinjiang llevaron a cabo su golpe más notorio. En agosto de 1997, atacaron un puesto de control fronterizo en la ciudad de Urumqi. Mataron a 7 policías y guardias en un tiroteo brutal y calculado. Robaron armas automáticas y una enorme cantidad de munición. Fue una masacre que conmocionó al gobierno central, un ataque directo a la autoridad del Estado. Pero la alianza de Bai con Wu Ximing estaba condenada al fracaso. Bai era un lobo solitario por naturaleza, paranoico y controlador. Veía a su cómplice no como un socio, sino como un pasivo, un riesgo. Después del atraco de Urumqi, Bai decidió que Wu sabía demasiado. La paranoia de que su cómplice pudiera delatarlo por una recompensa o simplemente por miedo se volvió insoportable. Atrajo a Wu a un lugar aislado en las montañas de Tian Shan con la promesa de repartir el botín. Allí, en la inmensidad de Minomexin, la naturaleza, Bai Baoshan asesinó a su único compañero. Lo mató a golpes con la culata de un rifle y lo enterró. La lealtad no tenía valor en su mundo, solo la supervivencia. Con su cómplice eliminado, Bai regresó a Beijing. Ahora era el criminal más buscado de China. La policía había conectado los puntos entre los robos en Hebei, el asalto en Beijing y la masacre en Xinjiang. Sabían que buscaban a un solo hombre de una frialdad y una habilidad aterradoras. Se desplegó una de las mayores cazas humanas de la historia del país. Se ofrecía una recompensa gigantesca por su cabeza, una suma de dinero que tentaría a cualquiera. La caída de Bai Baoshan, sin embargo, no fue producto de una delación por dinero, sino de la aguda observación de su propia madre. La mujer, aterrorizada por el comportamiento de su hijo, su riqueza inexplicable y las armas que escondía en casa, confió sus temores a su hija. Fue la hermana de Bai quien finalmente contactó a la policía. En septiembre de 1997, un equipo de fuerzas especiales rodeó la casa de la madre de Bai en Beijing. Sabían que estaban tratando con un hombre fuertemente armado y extremadamente peligroso. Pero Bai, el gran estratega, fue capturado sin un solo disparo. Se rindió. Quizás, en el fondo, sabía que su guerra estaba perdida. O quizás, simplemente, estaba cansado de huir. Durante su confesión, Bai Baoshan detalló fríamente sus crímenes. Admitió 17 asesinatos, incluyendo policías, civiles y su propio cómplice. Justificó sus acciones como una venganza contra la sociedad que lo había marginado.
Dijo que si no le hubieran negado su permiso de residencia en Beijing, nada de esto habría pasado. Una excusa simple para una campaña de terror que había costado tantas vidas. Fue condenado a muerte y ejecutado en abril de 1998. Bai Baoshan no era un psicópata caótico, era un terrorista doméstico, un soldado renegado que utilizó su inteligencia y disciplina para el mal. Demostró que el resentimiento, cuando se arma con habilidad y una falta total de empatía, puede ser tan destructivo como cualquier ejército. El precio de su resentimiento fue una estela de sangre que se extendió por miles de kilómetros. Ahora nos sumergimos en las profundidades de la psique retorcida, en un caso donde el fetiche y la violencia se entrelazan de la manera más mortal. Nuestra cuarta historia es la de un hombre cuya obsesión por un color y una prenda lo convirtió en un cazador nocturno. Es la historia de Duan Guocheng, más conocido por el aterrador apodo de El asesino del vestido rojo. A finales de los años 80 y principios de los 90, la antigua ciudad de Xi'an, famosa por sus guerreros de terracota, se convirtió en el coto de caza de un nuevo tipo de depredador. Las mujeres jóvenes que caminaban solas por la noche empezaron a desaparecer o a ser encontradas sin vida, víctimas de una violencia brutal. Pero había un detalle escalofriante que conectaba todos los crímenes. Todas las víctimas llevaban puesto un vestido de color rojo. Duan Guocheng, un hombre aparentemente normal y trabajador de una fábrica, albergaba un secreto oscuro. Su mente estaba dominada por un fetiche poderoso y letal. Para él, el color rojo no era simplemente un color, era un detonante, un símbolo de feminidad, de pasión y, en su visión distorsionada, de vulnerabilidad. Una mujer con un vestido rojo representaba un objeto de deseo y de odio al mismo tiempo. Su modus operandi era tan repetitivo como aterrador. Acechaba en las calles oscuras, en las paradas de autobús, cerca de los cines y las salas de baile. Esperaba pacientemente, buscando a su presa específica. Cuando una mujer joven, vestida de rojo, pasaba sola, él atacaba. La seguía hasta un lugar aislado, un callejón o un parque, y allí la sometía. La violencia era extrema. Generalmente estrangulaba a sus víctimas, disfrutando del poder de quitar la vida con sus propias manos. Después del asesinato, mutilaba los cuerpos de una manera ritualista. A menudo cortaba partes de la prenda roja, llevándose un trozo como trofeo. Era su forma de poseer no solo a la víctima, sino al símbolo mismo de su obsesión. El robo no era su principal motivación. Si robaba el bolso de la víctima, el dinero que encontraba era secundario. La verdadera ganancia era psicológica, la satisfacción de su fantasía mortal. Imaginen el pánico que se apoderó de Xi'an. Las mujeres dejaron de usar ropa roja. El color de la celebración y la buena suerte en la cultura china se convirtió en un sinónimo de muerte. Cualquier mujer que se atreviera a llevar un vestido rojo por la noche era vista como si estuviera tentando al destino. El asesino no solo mataba mujeres, mataba la libertad y la alegría de toda una ciudad. El costo de su fetiche fue la imposición de un código de vestimenta basado en el miedo. La investigación policial fue larga y frustrante. En esa época, las técnicas forenses como el análisis de ADN no estaban tan extendidas. Tenían un patrón, un modus operandi claro, pero no tenían un sospechoso. El asesino era un fantasma que se desvanecía en la noche, dejando solo un rastro de terror y tela roja. Se establecieron patrullas especiales, se interrogó a cientos de hombres, se ofrecieron recompensas por información, pero el asesino del vestido rojo parecía inatrapable. Durante años, los asesinatos continuaron de forma esporádica, manteniendo a la ciudad en un estado de ansiedad constante. Duan Guocheng llevaba una doble vida perfecta. De día, era un trabajador más, un vecino tranquilo. Nadie sospechaba que ese hombre gris y anónimo era el monstruo que aterrorizaba sus noches. Esta normalidad era su mejor disfraz. La caída de Mindomish Duan, como la de muchos otros, se debió a una combinación de suerte y un error propio. Después de un largo periodo de inactividad,
que llevó a la policía a pensar que el asesino podría haber muerto o haberse mudado, Duan volvió a atacar en 1997, pero esta vez algo salió mal. Dejó tras de sí una evidencia, un rastro que la ahora más avanzada tecnología policial pudo seguir. Las fuentes sobre su captura exacta son escasas y a menudo contradictorias, un hecho común en los casos criminales de esa época en China. Sin embargo, la versión más aceptada es que fue identificado a través de un testigo que lo vio acechando a una de sus últimas víctimas. La descripción, junto con perfiles criminales más sofisticados, llevó a la policía hasta la puerta de Duan Guocheng. Cuando fue arrestado, se encontraron en su casa los trofeos de sus crímenes. Trozos de vestidos rojos, guardados como reliquias, macabras. Eran el testimonio de 13 vidas arrebatadas por una obsesión enfermiza. En su confesión, Duan explicó el poder que el color rojo ejercía sobre él. Dijo que lo volvía loco, que no podía controlarse. Era una compulsión, una necesidad, que solo podía ser saciada con violencia. Para él, las víctimas no eran personas con sueños, familias o futuros. Eran simplemente avatares de su fetiche, lienzos anónimos sobre los que pintar su fantasía sangrienta. Su vida no tenía ningún valor para él. Duan Guocheng fue condenado a muerte y ejecutado en el año 2001. Su caso se convirtió en un estudio clásico sobre la psicología del asesino fetichista en China. Demostró que los monstruos no siempre matan por razones comprensibles como la venganza o el dinero. A veces, matan por un color, por una idea retorcida en sus mentes, un impulso que la gente normal nunca podrá comprender. El asesino del vestido rojo enseñó a Xian que el terror puede venir en el tono más vibrante y hermoso, y que el precio de una obsesión puede ser la muerte. Nuestro último relato es quizás el más escalofriante de todos, no solo por la brutalidad de los crímenes, sino por el tiempo que el monstruo caminó libre entre sus víctimas. Es una historia que se extiende a lo largo de 28 años. Una herida, abierta en el corazón de una ciudad que casi había perdido la esperanza de encontrar justicia. Esta es la historia de Gao Chengyong, el hombre que se ganó el infame apodo de el Jack el Destripador chino. Nuestra historia comienza en 1988, en la ciudad industrial de Beijing, en la provincia de Gansu. Una joven de 23 años fue encontrada muerta en su apartamento. Había sido violada y asesinada. Su cuerpo presentaba 26 puñaladas, pero lo más espeluznante era la forma en que el asesino había mutilado su cuello y su rostro. Era una violencia que iba más allá del acto de matar. Era una declaración de odio. Este fue el primer asesinato conocido de Gao Chengyong, y fue solo el principio de un reinado de terror que duraría casi 3 décadas. Gao era, para todos los efectos, un hombre invisible. Estaba casado, tenía 2 hijos que destacaban en la escuela y regentaba una pequeña tienda de comestibles junto a su esposa. Era un vecino amable, un padre de familia aparentemente normal. Nadie podría haber imaginado la oscuridad abismal que se escondía detrás de su sonrisa afable. Esta fachada de normalidad fue su arma más poderosa. Su patrón era aterradoramente consistente. Sus víctimas eran casi siempre mujeres jóvenes, a menudo vestidas de rojo, una escalofriante coincidencia con el caso de Duan Guocheng, aunque no se cree que estuvieran relacionados. Las seguía hasta sus casas, esperaba a que estuvieran solas y entonces forzaba la entrada. No buscaba una ganancia económica. El poco dinero que robaba era una ocurrencia tardía, casi un gesto para despistar. Su verdadero objetivo era el poder y la mutilación. La violencia de Gao era extrema. Violaba a sus víctimas y luego las apuñalaba docenas de veces. Pero su firma, lo que le valió la comparación con el infame asesino de Whitechapel, era la mutilación post-mortem. Cortaba las manos, las orejas, los pechos y los órganos reproductivos de sus víctimas. En algunos casos, se los llevaba consigo. Era un acto de deshumanización total, una forma de borrar la identidad de la mujer, de reducirla a un objeto roto. El pánico se apoderó de Beijing. Las mujeres no se atrevían a caminar solas.
Los padres acompañaban a sus hijas a todas partes. La policía estaba desesperada. Tenían ADN, tenían huellas dactilares. Pero en la China de los 80 y 90, sin una base de datos nacional centralizada, estas pruebas eran inútiles a menos que tuvieran ya a un sospechoso. Los asesinatos ocurrían a intervalos irregulares. A veces, pasaban años entre un ataque y otro. Gao era paciente, llevaba su vida normal, cuidaba de su familia, regentaba su tienda, y entonces el impulso regresaba, y otra mujer joven moría. La víctima más joven tenía solo 8 años, una niña. El horror no conocía límites. La policía de Beijing dedicó una cantidad ingente de recursos a la caza de este monstruo. Interrogaron a más de 100.000 hombres. Recolectaron miles de huellas dactilares. El costo de la investigación fue astronómico. Se ofreció una recompensa de 200.000 yuanes, una fortuna, por cualquier pista que llevara al asesino. Pero Gao era un fantasma. No tenía antecedentes penales, por lo que su ADN y sus huellas no estaban en ningún registro. Los años pasaron. Los 80 se convirtieron en los 90. Los 90 dieron paso al nuevo milenio, y el asesino seguía libre. El caso se convirtió en una leyenda urbana, una historia de terror que los padres contaban a sus hijos para que no se fiaran de los extraños. La policía original se jubiló y una nueva generación de detectives heredó el caso sin resolver. La herida de Beijing nunca cerraba. Y entonces, en 2016, 28 años después del primer asesinato, llegó el avance. Y llegó, como tantas veces, gracias al ADN y a un golpe de suerte. Un tío de Gao Chengyong fue arrestado por un delito menor. Como parte del procedimiento, se le tomó una muestra de ADN. Cuando se introdujo en la base de datos nacional, ahora mucho más avanzada, saltó una alarma. Su ADN mostraba una similitud familiar con el ADN del asesino de Beijing. La policía supo de inmediato que el asesino era un pariente cercano de ese hombre. Rápidamente se centraron en los miembros masculinos de su familia. Y ahí estaba él, Gao Chengyong. Un hombre de 52 años, dueño de una tienda, sin antecedentes. Un hombre que había estado viviendo a plena vista todo ese tiempo. Cuando la policía fue a su tienda para arrestarlo, Gao no se resistió. Se mantuvo tranquilo, casi como si estuviera esperando ese momento. Las pruebas de ADN confirmaron la coincidencia al 100%. El fantasma que había aterrorizado a Beijing durante 28 años finalmente tenía un rostro. En su confesión, Gao admitió 11 asesinatos y numerosas violaciones. Dijo que el primer asesinato, en 1988, fue el resultado de un intento de robo que salió mal. Pero los investigadores sabían que era una mentira. La brutalidad de los crímenes hablaba de algo mucho más profundo y oscuro. Hablaba de un odio misógino, de una necesidad de dominar y destruir a las mujeres. La noticia de su captura causó una conmoción nacional. Las familias de las víctimas, que habían esperado justicia durante casi 3 décadas, finalmente sintieron una especie de cierre. El juicio fue una formalidad. Gao Chengyong fue condenado a muerte por robo, violación y asesinato. En enero de 2019, 31 años después de su primer crimen, Gao Chengyong fue ejecutado. El Jack, el destripador chino, había pagado su deuda con la sociedad. Pero ninguna ejecución podría devolver las 11 vidas que robó, ni borrar las décadas de miedo que infligió. Su caso es un recordatorio aterrador de que el mal puede llevar la máscara más corriente y que la justicia, a veces, tiene un precio que se mide en tiempo, en paciencia y en el dolor de generaciones. La vida de sus víctimas no tuvo valor para él, pero el valor de la verdad y la justicia, aunque tardía, resultó ser incalculable. Y así cerramos nuestro archivo de hoy. Yang Xinghai, Long Qimin, Bai Baoshan, Duan Guocheng, Gao Chengyong. Nombres que China intentó olvidar, pero cuyas historias deben ser contadas. Nos recuerdan que el abismo no está en tierras lejanas, sino dentro del corazón humano. Que la ausencia de empatía, combinada con el resentimiento o la obsesión,
puede crear monstruos de una crueldad inimaginable. El dinero, el poder, la lujuria, el resentimiento. Los motivos pueden variar, pero el resultado es siempre el mismo: vidas destruidas y comunidades marcadas para siempre. Gracias por acompañarme en este oscuro relato. Si has llegado hasta aquí, es porque no temes mirar a la oscuridad a los ojos. Te invito a que te suscribas a El Relator Oscuro, a que compartas este video y a que me dejes en los comentarios qué otros casos te gustaría que desenterráramos juntos. Hasta la próxima, almas curiosas. Y recuerden, tengan cuidado con las sombras.